Master Spanish with a beautifully illustrated story. Enjoy. The video is divided in the following sections. Good luck. One afternoon, I was cleaning my room when I found an old box hidden deep in the back of the closet. Una tarde, estaba limpiando mi habitación cuando encontré una caja vieja escondida en el fondo del armario. It was covered in dust, and it looked like no one had touched it for many years. Estaba cubierta de polvo y parecía que nadie la había tocado durante muchos años. I was curious, so I opened the box. Tenía curiosidad, así que abrí la caja. Inside, I found something strange. An old letter. Dentro encontré algo extraño, una carta antigua. The paper was yellow, and it felt very soft. El papel era amarillo y se sentía muy suave. The writing on it was in a language I didn't know. La escritura en ella estaba en un idioma que no conocía. It wasn't in English, and the letters looked very different from anything I had seen before. No estaba en inglés. Y las letras se veían muy diferentes de cualquier cosa que hubiera visto antes. At first, I thought the letter was just something left behind by the people who lived in the house before us. Al principio, pensé que la carta era solo algo dejado por las personas que vivieron en la casa antes que nosotros. But then I looked more carefully. Pero luego miré más de cerca. I saw my last name written at the bottom of the letter. Vi mi apellido escrito en la parte inferior de la carta. That made me stop and think. Eso me hizo detenerme y pensar. Why was my name there? ¿Por qué estaba mi nombre allí? Who wrote this letter? ¿Quién escribió esta carta? I couldn't understand what it said, but I knew it had to be something important. No podía entender lo que decía, pero sabía que tenía que ser algo importante. It was about my family, and I wanted to know more. Se trataba de mi familia y quería saber más. I took the letter downstairs and showed it to my mom. Llevé la carta abajo y se la mostré a mi mamá. She looked at the letter for a long time, and then she smiled. Ella miró la carta durante mucho tiempo y luego sonrió. This letter is from your great-grandmother, she told me. Esta carta es de tu bisabuela, me dijo. She was from another country, and she wrote this letter many years ago before she came here. Ella era de otro país y escribió esta carta hace muchos años antes de venir aquí. I was surprised. Estaba sorprendido. I didn't know much about my great-grandmother, and I didn't know she had written letters. No sabía mucho sobre mi bisabuela. Y no sabía que había escrito cartas. My mom said that my great-grandmother moved to this country when she was young, and she had to leave her home behind. Mi mamá dijo que mi bisabuela se mudó a este país cuando era joven y tuvo que dejar su hogar atrás. She didn't know the language here, so life was hard for her at first. No sabía el idioma aquí, así que la vida fue difícil para ella al principio. She had to learn everything from the beginning. Tuvo que aprender todo desde el principio. My mom could read some parts of the letter, but not all of it. Mi mamá podía leer algunas partes de la carta, pero no todas. She told me the letter was a story about our family and about the things my great-grandmother had to go through when she came to this new country. Me dijo que la carta era una historia sobre nuestra familia y sobre las cosas que mi bisabuela tuvo que atravesar cuando llegó a este nuevo país.
She said it was a very emotional story, but we needed help to read all the words in the letter. Dijo que era una historia muy emocional, pero necesitábamos ayuda para leer todas las palabras de la carta. That night, I lay in bed thinking about my great-grandmother. Esa noche me acosté en la cama pensando en mi bisabuela. I wanted to know what she wrote in that letter. Quería saber lo que escribió en esa carta. I wanted to understand her story. Quería entender su historia. The next day, I decided that I would learn her language. Al día siguiente, decidí que aprendería su idioma. I signed up for language classes. And every day after school, I would go to class and study. Me inscribí en clases de idiomas y todos los días después de la escuela iba a clase y estudiaba. At first, it was very difficult. Al principio fue muy difícil. The words were new and the sounds were different. Las palabras eran nuevas y los sonidos eran diferentes. But I kept going because I really wanted to know what the letter said. Pero seguí adelante porque realmente quería saber lo que decía la carta. I started learning words that were important to my great-grandmother's life. Comencé a aprender palabras que eran importantes para la vida de mi bisabuela. Words like family, love, and home. Palabras como familia, amor y hogar. These words helped me understand more about where she came from and the things she cared about. Estas palabras me ayudaron a entender más sobre de dónde vino y las cosas que le importaban. I practiced every day and little by little I got better. Practiqué todos los días y poco a poco mejoré. After a few months, I was finally able to read some of the words in the letter. Después de unos meses, finalmente pude leer algunas de las palabras de la carta. One evening, I sat down with the letter again and I read it very slowly. Una noche, me senté con la carta de nuevo y la leí muy despacio. I was surprised when I found out what my great-grandmother had written. Me sorprendí al descubrir lo que mi bisabuela había escrito. She was telling a story about a special ring that was very important to her. Ella contaba una historia sobre un anillo especial que era muy importante para ella. The ring had been a gift from her mother, and it was something she treasured. El anillo había sido un regalo de su madre y era algo que atesoraba. But when she came to this country, she lost the ring. Pero cuando vino a este país, perdió el anillo. She was very sad because the ring was the last thing she had from her mother. Estaba muy triste porque el anillo era lo último que tenía de su madre. The next day, I was helping my mom clean the basement. Al día siguiente, estaba ayudando a mi mamá a limpiar el sótano. We were moving old boxes and sweeping the floor. Estábamos moviendo viejas cajas y barriendo el suelo. As I was cleaning, I saw something shiny on the floor near an old rug. Mientras limpiaba, vi algo brillante en el suelo cerca de una alfombra vieja. I bent down to pick it up, and when I looked closer, I couldn't believe it. Me agaché para recogerlo, y cuando miré más de cerca no podía creerlo. It was a ring. Era un anillo. It was old, but it was still beautiful. Era viejo, pero seguía siendo hermoso. I showed it to my mom, and she guessed. Se lo mostré a mi mamá, y ella respiró hondo. This must be the ring from the letter, she said. Este debe ser el anillo de la carta, dijo. We both stood there, amazed. Ambos nos quedamos allí, asombrados. It was like my great-grandmother had left the ring for us to find.
Era como si mi bisabuela hubiera dejado el anillo para que lo encontráramos. We were both so happy and excited. Ambos estábamos tan felices y emocionados. Now, the ring is a special part of our family. Ahora, el anillo es una parte especial de nuestra familia. It feels like a connection to my great-grandmother, even though I never met her. Se siente como una conexión con mi bisabuela, aunque nunca la conocí. And because I learned her language, I was able to understand her story and find something important from our family's past. Y porque aprendí su idioma, pude entender su historia y encontrar algo importante de nuestro pasado familiar. Well done. Now we will listen to the whole story in Spanish. Una tarde, estaba limpiando mi habitación cuando encontré una caja vieja escondida en el fondo del armario. Estaba cubierta de polvo y parecía que nadie la había tocado durante muchos años. Tenía curiosidad, así que abrí la caja. Dentro encontré algo extraño, una carta antigua. El papel era amarillo y se sentía muy suave. La escritura en ella estaba en un idioma que no conocía. No estaba en inglés. Y las letras se veían muy diferentes de cualquier cosa que hubiera visto antes. Al principio, pensé que la carta era solo algo dejado por las personas que vivieron en la casa antes que nosotros. Pero luego miré más de cerca. Vi mi apellido escrito en la parte inferior de la carta. Eso me hizo detenerme y pensar, ¿por qué estaba mi nombre allí? ¿Quién escribió esta carta? No podía entender lo que decía, pero sabía que tenía que ser algo importante. Se trataba de mi familia y quería saber más. Llevé la carta abajo y se la mostré a mi mamá. Ella miró la carta durante mucho tiempo y luego sonrió. «Esta carta es de tu bisabuela», me dijo. Ella era de otro país y escribió esta carta hace muchos años, antes de venir aquí. Estaba sorprendido. No sabía mucho sobre mi bisabuela. Y no sabía que había escrito cartas. Mi mamá dijo que mi bisabuela se mudó a este país cuando era joven y tuvo que dejar su hogar atrás. No sabía el idioma aquí, así que la vida fue difícil para ella al principio. Tuvo que aprender todo desde el principio. Mi mamá podía leer algunas partes de la carta, pero no todas. Me dijo que la carta era una historia sobre nuestra familia y sobre las cosas que mi bisabuela tuvo que atravesar cuando llegó a este nuevo país. Dijo que era una historia muy emocional, pero necesitábamos ayuda para leer todas las palabras de la carta. Esa noche me acosté en la cama pensando en mi bisabuela. Quería saber lo que escribió en esa carta. Quería entender su historia. Al día siguiente, decidí que aprendería su idioma. Me inscribí en clases de idiomas y todos los días después de la escuela iba a clase y estudiaba. Al principio fue muy difícil. Las palabras eran nuevas y los sonidos eran diferentes. Pero seguí adelante, porque realmente quería saber lo que decía la carta. Comencé a aprender palabras que eran importantes para la vida de mi bisabuela. Palabras como familia, amor y hogar. Estas palabras me ayudaron a entender más sobre de dónde vino y las cosas que le importaban. Practiqué todos los días y poco a poco mejoré. Después de unos meses, finalmente pude leer algunas de las palabras de la carta. Una noche, me senté con la carta de nuevo y la leí muy despacio. Me sorprendí al descubrir lo que mi bisabuela había escrito. Ella contaba una historia sobre un anillo especial que era muy importante para ella. El anillo había sido un regalo de su madre y era algo que atesoraba. Pero cuando vino a este país, perdió el anillo.
Estaba muy triste porque el anillo era lo último que tenía de su madre. Al día siguiente, estaba ayudando a mi mamá a limpiar el sótano. Estábamos moviendo viejas cajas y barriendo el suelo. Mientras limpiaba, vi algo brillante en el suelo cerca de una alfombra vieja. Me agaché para recogerlo, y cuando miré más de cerca no podía creerlo. ¡Era un anillo! Era viejo, pero seguía siendo hermoso. Se lo mostré a mi mamá, y ella respiró hondo. «Este debe ser el anillo de la carta», dijo. Ambos nos quedamos allí, asombrados. Era como si mi bisabuela hubiera dejado el anillo para que lo encontráramos. Ambos estábamos tan felices y emocionados. Ahora, el anillo es una parte especial de nuestra familia. Se siente como una conexión con mi bisabuela, aunque nunca la conocí, y porque aprendí su idioma, pude entender su historia y encontrar algo importante de nuestro pasado familiar. Now you will listen to the story without subtitles. Una tarde, estaba limpiando mi habitación cuando encontré una caja vieja escondida en el fondo del armario. Estaba cubierta de polvo y parecía que nadie la había tocado durante muchos años. Tenía curiosidad, así que abrí la caja. Dentro encontré algo extraño, una carta antigua. El papel era amarillo y se sentía muy suave. La escritura en ella estaba en un idioma que no conocía. No estaba en inglés. Y las letras se veían muy diferentes de cualquier cosa que hubiera visto antes. Al principio, pensé que la carta era solo algo dejado por las personas que vivieron en la casa antes que nosotros. Pero luego miré más de cerca. Vi mi apellido escrito en la parte inferior de la carta. Eso me hizo detenerme y pensar, ¿por qué estaba mi nombre allí? ¿Quién escribió esta carta? No podía entender lo que decía, pero sabía que tenía que ser algo importante. Se trataba de mi familia y quería saber más. Llevé la carta abajo y se la mostré a mi mamá. Ella miró la carta durante mucho tiempo y luego sonrió. «Esta carta es de tu bisabuela», me dijo. Ella era de otro país y escribió esta carta hace muchos años, antes de venir aquí. Estaba sorprendido. No sabía mucho sobre mi bisabuela. Y no sabía que había escrito cartas. Mi mamá dijo que mi bisabuela se mudó a este país cuando era joven y tuvo que dejar su hogar atrás.